Vamos a seguir desmenuzando este tema, porque no es la primera vez que lo tocamos aquí, por cierto, lo tocamos hace más de 6 meses, hay que decirlo también, y vamos a hablar de algunas cosas que han cambiado. Hoy nos acompaña Santiago Ron, él es periodista, investigador, quien está junto a nosotros también. Muy buenos días, Santiago, gracias por la presencia aquí. Arranquemos entonces con una primera pregunta. Santiago, buen día. Empieza a sonar esto nuevamente a raíz de unas declaraciones de este grupo Anonymous. Pero lo que yo he podido ver, porque como lo explicaba, ya lo estudiamos hace meses los involucrados más pesados, digamos así, era Bill Clinton, porque había registro de varios viajes en este Lolita Express a esta isla, era John Podesta y muchos demócratas. Ahora sale y le quieren también involucrar, que Trump también está involucrado, pero parecería que quieren volcar todo contra Trump. ¿Por qué vuelve a asomar, crees tú, Santiago, buenos días, este tema a la palestra en estos días y en este momento? Buenos días, Cari, buenos días, Martín y Esteban. Buenos días. Sí, es muy interesante este tema porque sí puede resumirse en este fenómeno ya ahora multimedia, muchos casos o mucho de lo que hoy se vive ya en las redes a nivel mundial. Existe un refrescamiento del tema por varias cosas. Realmente ha sido un tema muy recurrente en la sociedad norteamericana. Empezó en el 2005, después se reactivó en el 2008, en el 2010 cuando él sale por primera vez habiendo aceptado la culpa de haber sido haber confesado hechos delictivos sobre el tema de violación a menores. En el 2010 hace una mega fiesta para celebrar esta especie de triunfo al haber salido nuevamente de la cárcel. Y en el 2017 también una periodista empieza a activar otra vez el tema, es detenido en el 2019, en enero del 2019, el año pasado, es un tema realmente bastante fresco, y él se suicida el año pasado, o mejor dicho, una versión es del suicidio, aunque hay cosas bien no muy claras, no hay todavía están investigaciones del fallecimiento y la muerte de Jeffrey Epstein. Últimamente ha cobrado mucha notoriedad por dos sucesos. El primero es que aparece en la plataforma que ustedes mencionaron, en Netflix, toda la historia, todo el relato muy bien contado, además un muy buen resumen que han hecho ustedes. Y también porque el grupo Anonymous empieza a hacer una especie de reavivar el tema para vincularle al presidente Donald Trump con ciertos vínculos, amistades personales que tenían. Hay fotos cuando eran jóvenes entre ellos, y evidentemente sí puede ser una estrategia para poder tener un reavivamiento o una visión crítica, y yo sí creo hacia el proceso norteamericano. Tiene mucho que ver también con todo este mal momento, digámoslo así, del presidente de los Estados Unidos, con el tema del asesinato del afro norteamericano recientemente. Entonces, tiene muchos ingredientes de esta historia y es de alguna forma utilizado, o va a seguir siendo utilizado en este caso para hacer una especie de contracultura en varios temas. El tema de fondo aquí es muy serio. El tema de fondo es la violación y la violación a menores de edad, que es un tema muy sensible y muy delicado en el mundo, pero en Estados Unidos es un tema que ya viene salpicando a varias facetas del mundo artístico norteamericano. Recordemos cuando pasó el tema en Hollywood del productor Harvey Weinstein, que también fue acusado por varias actrices de violación. Se comprobó y está ahora acusado. Entonces es un tema que tiene mucha tela que cortar, que tiene mucho morbo en la sociedad norteamericana, y creo que responde también mucho a eso este avivamiento en el caso de Jeffrey Epstein, que tiene todos los ingredientes para hacer una película y tiene todos los ingredientes para desde cualquier arista poder hacer un análisis, incluso tomando en cuenta toda la realidad que en el Ecuador vivimos. El tema de las violaciones a menores de edad en el Ecuador es muy grave, es muy alta, y obviamente hay mucho subregistro de eso.
Santiago, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y como tú decías, esto es tan grande que cada hilo conductor va conectando con una y otra cosa. Hace 6 meses, como tratamos el tema acá, también habían unos archivos que podría estar Ecuador un poco vinculado como muchos otros países, pero no se llegó a esclarecer ese tema. Pero sigamos hablando de este tema, como tú decías, pues tiene todos los ingredientes perfectos para hacer una película y Netflix hizo esta serie, un documental, en los cuales volvieron a abrir los archivos y disputas mundiales de todo lo que llevaba esta red de pedofilia. Veamos esta nota para seguir en este tema. ¿Por qué Asquerosamente Rico impactó a todo el mundo? Este documental de Netflix ofrece una mirada muy fuerte pero necesaria acerca de la manera como el multimillonario y amigo de famosos y políticos en todo el mundo creó una red de tráfico sexual y abuso de menores de edad antes de ser apresado en julio del año pasado por explotación sexual de menores y quien se suicidó en agosto del mismo año. Ya desde el 2005 se había revelado denuncias de abuso por parte de él y en el 2008 fue acusado por este delito, pero salió gracias a un polémico acuerdo con la fiscalía. Pero lo interesante de la miniserie Jeffrey Asquerosamente Rico es que revela que a pesar de llevar un caso sólido e imputado, logra escapar en ese momento de la justicia y mantiene su dinámica vida y perversiones. La propuesta televisiva va escudriñando el caso y ese halo de misterio que siempre rodeó a Epstein, pero lo más importante es que la voz de algunas de las personas que fueron víctimas de este inversionista, que se codeaba con personajes tan importantes como Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, este último uno de sus mejores amigos. Al ser encarcelado y tras la revelación de su suicidio en una penitenciaría, Epstein, como lo plantea en el documental, logró de alguna manera escapar de un juicio y posiblemente revelar más detalles de sus acciones y sus cómplices. Sin caer en la explotación, se va revelando testimonios de su modus operandi, pero también las experiencias y matices de la vida y batallas de las mujeres que quedaron atrapadas en ese círculo de poder y abuso. Realmente se expone cómo se quiebra el sistema de justicia estadounidense que realmente se construyó para obtener poder y ganancias políticas. Queríamos que la gente viera eso y se enojara por eso, y con suerte provocar un cambio, dijo la directora Lisa Bryant. La investigación comenzó antes de que Epstein fuera apresado y se tuvo que trabajar de manera encubierta, ya que había el temor de que por el poder que tenía este personaje se frenara o se anulara de alguna manera la preproducción de la serie. Habíamos visto qué le sucedía a otros medios y no íbamos a dejar que eso nos pasara a nosotros, recalcó en esa charla la realizadora. Tras su estreno en la plataforma de Netflix, quedó claro que más allá de dar un foco de atención a Epstein, en realidad la intención también fue mostrar la lucha a las mujeres que se atrevieron a hablar. Seguimos desmenuzando este tema. Ya lo recordamos, ya lo habíamos tocado hace algunos meses, como 6 meses. Vamos a seguir interactuando con Santiago Ron. Finalmente, y después de tantos años, caen en la presidencia de Trump, Weinstein, Epstein. Rarísimo, rarísimo, realmente rarísimo. Mi querido Santiago, ante este documental principalmente se ha dado una serie de opiniones divididas también. Hubo un catedrático venezolano quien hizo un comentario, una nota en un diario digital y en su Twitter donde él expresaba muchas cosas con respecto al documental. Quiero enfocarme en eso, donde él decía, ojo, eso decía él, por si acaso, él decía que las víctimas ya no eran niñas, que eran adolescentes. Decía que las víctimas no generaban empatía con el público. ¿Por qué? Porque incluso se contaba, digamos, no estoy siendo tan preciso en las palabras, pero se contaba sin ningún escrúpulo cómo una de las víctimas incluso introdujo a su hermana menor en esta red de corrupción, esta red de pedofilia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Finalmente es un delito, pase lo que pase, estar con una menor de edad es un delito donde esté marcado, a pesar de lo que sucede en Medio Oriente y demás. En la justicia norteamericana, para la nuestra es un delito. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Así es, Esteban, es muy interesante porque el tema de la prensa en un momento y en general ahora ya de
de esta plataforma es que coloca el tema y de alguna forma ha sido un motor para que el tema vaya desarrollándose. Hay dos periodistas importantes en esta historia. La primera periodista es la que sale en el documental de Netflix, es Vicky Ward. Ella es la que empieza a recopilar los primeros testimonios sobre los temas de violación. Y se empieza a revelar que aquí existe, más allá de un tema de farándula, un tema mucho más profundo y más oscuro. El segundo momento de la prensa de una periodista es en el 2017 con Judy Brown. Ella también saca a la luz historias del pasado, de testimonios y el juicio no concluido, pongámoslo así, que se dio en el 2008, porque ese primer juicio que es donde debió haberse detenido ya esta práctica de este, pongámoslo así, delincuente, hay un maniqueo bien perverso de cómo él salió. Él llegó a un acuerdo en ese entonces con la autoridad, en donde él iba a ser testigo en unos temas de desfalcos financieros, en donde él había trabajado, en la agencia financiera donde él había trabajado. Él llega a acuerdos para que le dejen libre y para tener privilegios en la cárcel en ese entonces, y esos privilegios consistían en que él iba a estar detenido horas y varios días y pocos días de la semana, y el resto podía seguir haciendo una vida normal. Entonces, desde un inicio, eso evidentemente generó mucha resistencia en todo el trabajo investigativo. Hubo en la misma revista Vanity Fair y también y varios medios de televisión poderosos en Estados Unidos, hubo una especie de estate quieto para que no se sigan involucrando. Entonces, evidentemente se perfilaba como un personaje poderoso, potente, en todas las élites artísticas, financieras y también políticas. Entonces, evidentemente es un personaje que ha ido o ha tenido una historia no corta, sino ya va por lo menos una década, y yo creo que se va a convertir en esta especie de ícono perverso muy al estilo norteamericano, que va a seguir teniendo temas de misterio. Incluso como cuando él fallece el año anterior, él fallece en circunstancias muy sospechosas, porque se presume que fue un suicidio. Sin embargo, al compañero de celda, que él estaba ya, él tenía un compañero de celda, lo cambian el día anterior y le ponen otro. Este compañero de celda inicial era el que estaba encargado de hacer que él no llegue a un suicidio. Sin embargo, le cambian, los guardias se habían quedado dormidos y al día siguiente amanece muerto. Entonces hay mucho misterio, no es un caso resuelto en ese sentido, y eso hace suponer o da presunciones de que evidentemente hay algo más oculto. Él fue un poco imposible y, si se quiere, él tenía que desaparecer porque se entiende que conocía demasiado. Esa es un poco la figura que alrededor de esto se está empezando a tramar. Insisto, no está nada todavía resuelto por la justicia norteamericana, pero sí hay indicios de que toda esta historia muy oscura norteamericana, la prensa tuvo que sacarla a la luz, y fue la prensa la que continuó y mantuvo. Incluso hasta ahora, con el mismo documental de Netflix, que me parece que realmente es muy bien logrado, con todos los ingredientes comerciales de la plataforma, obviamente, pero me parece que sí es muy revelador. Da la cámara a los testimonios muy potentes y muy fuertes de las víctimas, y también revela mucho esta pirámide, no solo financiera, sino también política, que también estaba colocada en Europa, en el viejo continente, en Inglaterra, con la figura del príncipe Andrés. Entonces, sí, es una historia que es muy interesante cómo se la ha ido contando, porque es una historia que todavía está en desarrollo, pongámoslo así. A mí me ha pasado en algunos reportajes que he hecho en donde tú no cierras un tema, sino que siguen pasando cosas mientras sigues produciendo o procesando. Y evidentemente es un tema que va a dar mucho morbo, mucha cola que contar, y yo creo que estamos frente a una especie de novela policial oscura de poderes, que va a revelar mucho de cómo son los abordajes del poder en una sociedad tan compleja como la norteamericana.
Así es, muchísimas gracias, Santiago. Más adelante nosotros continuamos contigo, pero también más adelante nosotros vamos a seguir conociendo y desmenuzando un poquito más sobre esta historia. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes fueron estas víctimas? ¿Estuvo siempre estudiado su perfil? Además vamos a conocer también esta isla de la perversión, en donde alguno de sus empleados en el documental también cuenta todo lo que pudo ver. De hecho, él también comenta que vio al príncipe Andrés que estaba con una niña sin la parte de arriba. Todo esto lo vamos a conocer más adelante. Además, nuestra cadena aliada también nos va a ayudar con una nota precisamente sobre el príncipe Andrés. ¿Cuáles son sus declaraciones? ¿Qué fue lo que dijo después de que esto salió a la luz? Todo esto lo vamos a conocer más adelante y, por supuesto, seguiremos hablando sobre Jeffrey Epstein. No se mueva. Informe especial. Informe especial.